Buenas, vamos a estar resolviendo unos cuantos ejercicios de reacciones de oxidorreducción complejas. Para ello es importante tener claro cuáles son los conceptos con los cuales vamos a estar trabajando. Entonces, la oxidación es la semirreacción en donde se verifica una pérdida de electrones. Entonces, como se están perdiendo electrones, estamos teniendo de que estos electrones se encuentran entre los productos y como se pierden cargas negativas, el número de oxidación de la sustancia que está participando en esta semirreacción va en aumento. Tenemos que entonces va hacia valores mayores del número de oxidación. La reducción, que es la semirreacción que ocurre de manera simultánea, se verifica una ganancia de electrones. Entonces los electrones se encuentran en los reactivos y tenemos que el elemento adquiere valores de número de oxidación más bajos porque está ganando cargas negativas. El agente oxidante es la sustancia que hace que la otra sustancia se oxide porque él mismo se está reduciendo, hace que el otro pierda porque él va a estar ganando y como él gana, entonces se encuentra en la semirreacción de reducción. ¿Y qué es lo que está ganando? Está ganando electrones. En cambio, el agente reductor hace que la otra se reduzca, que la otra gane, porque él está perdiendo los electrones y como él está perdiendo, se encuentra en la semirreacción de oxidación. Entonces tenemos de que el agente reductor se oxida, pierde los electrones y el agente oxidante se reduce, está ganando los electrones. Vamos a estar viendo que todos los planteamientos, sean cuántos reactivos tenga, sin importar la cantidad de productos, entonces se componen de las mismas partes, una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. Entonces tenemos que estar trabajando con la ecuación química, identificando ya los números de oxidación de cada uno de los elementos. Y entonces vemos y vamos bajando en semirreacciones los elementos que van cambiando el número de oxidación. Primero siempre se balancea las cantidades de átomos y luego las cargas. Una vez que ya tenemos las cantidades de electrones que se están perdiendo y que se están ganando, entonces se tiene que, si es necesario, multiplicar por un factor que iguale las cantidades de electrones, porque todos los electrones que se pierden son los electrones que se ganan. Y luego, entonces, se suman las semirreacciones y esos coeficientes obtenidos son los que se van a utilizar para el balanceo de la ecuación general. Vamos a tener un ejemplo en donde estamos trabajando con el ioduro de potasio más permanganato de potasio más agua para la formación de iodo molecular, dióxido de manganeso y estamos teniendo hidróxido de potasio. La presencia de este hidróxido de potasio ya nos da el indicio de que esta reacción ocurre en medio básico. Entonces tenemos que estar identificando el número de oxidación de cada uno. El potasio más 1, el ioduro menos 1. Potasio más 1, permanganato más 7, oxígeno menos 2, el hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, yodo molecular, sustancia elemental 0, el manganeso es más 4 porque el oxígeno es menos 2, potasio más 1, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. ¿Quiénes son los que cambiaron el número de oxidación? Estamos teniendo que el ion ioduro pasó a yodo molecular y tenemos que el ion permanganato pasó a dióxido de manganeso. Entonces vemos que los cambios es de menos 1 del ioduro a 0 y el anión permanganato menos 1 y el dióxido de manganeso en realidad como es un compuesto neutro entonces tiene también carga 0. Vayamos trabajando con la
primera semireacción. Se balancean primero cantidades de átomos. Entonces, 2 de ioduro forman un iodo molecular. Una vez que las cantidades de átomos están balanceadas, entonces vamos a ver los cambios que ocurrieron en el número de oxidación. El cambio fue de -2 a 0. La flecha va para la derecha, hay un aumento en el número de oxidación, entonces los electrones se encuentran en el producto. Como están en el producto, hay una pérdida de electrones. Esto se trata de la semirreacción de oxidación. En la segunda semirreacción tenemos que hay un átomo de manganeso en el reactivo, 1 en el producto, y tengo 4 de oxígenos y solo 2 en el producto. Siempre vamos a estar balanceando a cantidades de átomos de oxígeno sumando moléculas de agua. Entonces vamos a estar sumando 2 moléculas de agua, pero en el momento en que sumamos moléculas de agua también vamos a tener que considerar la suma de iones hidrógeno en el reactivo, porque estamos sumando 4 átomos de hidrógeno. Tenemos que tener esta consideración de que es medio básico, pero esos ajustes vamos a estar haciendo al final. Entonces vamos a estar trabajando de la misma manera que para un caso de medio ácido. Entonces tenemos que, en este caso, las cargas vamos a estar teniendo de que esto sería más 4 menos 1 más 3, y aquí en el producto tenemos carga igual a 0. Entonces, ¿cuál sería el cambio? De más 3 hacia más 2, más 1 y 0. Nuestro número de oxidación va en descenso. ¿Cuánto? Y 3 lugares, por lo que tenemos que estar sumando 3 electrones para poder balancear las cargas de nuestra semiecuación. Como los electrones están en el reactivo, hay una ganancia, se trata de la semirreacción de reducción. Bueno, las cantidades de electrones no son las mismas, por lo que hay que estar multiplicando por un factor para igualar. Tenemos que el 2 vamos a estar multiplicando por 3 y el 3 vamos a estar multiplicando por 2. ¿Para qué es eso? Para poder tener en cuenta de que todos los electrones que se pierden son los electrones que se ganan. Entonces tenemos una cantidad de 6 electrones que se van a estar moviendo de una sustancia a otra. Vamos a copiar una vez, entonces en 3 por 2 sería 6 ioduros, 3 iodos moleculares, más 6 electrones. En la segunda semirreacción vamos a tener 6 electrones, más 8 protones, más 2 permanganato, ion permanganato, para formar 2 dióxidos de manganeso y 4 moléculas de agua. Ahora sí, todos los electrones que se ganan son los electrones que se habían perdido y podemos sumar las dos semirreacciones para poder tener los coeficientes que vamos a estar utilizando para el balanceo. Tengo en el reactivo 6 ioduros más 8 protones más 2 iones permanganato que forman 3 iodos moleculares, 2 dióxidos de manganeso y 4 moléculas de agua. Antes de llevar o de estar trabajando con estos coeficientes, como menciona que es medio básico, entonces lo que vamos a estar haciendo es sumar iones hidroxilos en ambos lados, en ambos miembros, la misma cantidad. ¿Y qué cantidad sería? La cantidad necesaria como para poder eliminar estos protones, estos iones hidrógeno que tenemos
en el reactivo. Entonces estoy teniendo 8 protones, voy a estar sumando 8 iones hidroxilo en el reactivo y también en el producto. ¿Y qué es lo que me va a estar dando? Si tengo 8 protones más 8 iones hidroxilo, lo que me va a estar formando son 8 moléculas de agua. Pero como tengo en ambos miembros, entonces voy a estar simplificando las moléculas de agua del producto con las 8 del reactivo y en el reactivo me está sobrando 4 moléculas de agua. Y estos son los coeficientes que voy a estar llevando en la parte inicial de nuestra ecuación química. Tengo 6 ioduros de potasio, 2 iones permanganato, 4 moléculas de agua, 3 iodos moleculares, 2 dióxidos de manganeso y finalmente tengo que estar teniendo 8 hidróxidos de potasio. Y vamos a verificar metal. ¿Cuántos tenemos de potasio? 6 más 2 en el reactivo, 8. 8 en el producto, balanceado. Manganeso, tengo 2 en el reactivo, 2 en el producto, balanceado. Hidrógenos, tengo 8 en el reactivo, tengo 8 en el producto, balanceado. Y el oxígeno tengo 2 por 4, 8 más 4 son 12. 2 por 2, 4 más 8 son 12. La ecuación química está balanceada. Lo que nos faltaría identificar sería quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. El agente oxidante voy a estar encontrando en la reducción y la reducción sería el permanganato cambiando a dióxido de manganeso. Entonces nuestro agente oxidante, que en realidad es una de las sustancias oxidantes fuertes por excelencia, es el permanganato, y el reductor sería el ioduro, el ion ioduro. Algo muy importante que tener en cuenta en este caso del permanganato es en el medio básico. Fíjense que en realidad en el medio básico el permanganato está ganando solo 3 electrones cuando estamos trabajando con un medio básico. ¿Y qué significa eso? Que si el permanganato se encuentra reaccionando en medio básico, gana solo 3 electrones, por lo que para su equivalente gramo, para la normalidad, va a ser solamente la masa molar dividido 3 y no dividido 5 como estábamos trabajando con una reacción anterior en donde el permanganato se encontraba en medio ácido. En medio ácido tenemos de que el ion permanganato gana 5 electrones, pero en medio básico solamente 3. Por lo que para una misma solución preparada con la misma cantidad de gramos disueltos a un mismo volumen, dependiendo de la reacción pueden tener concentraciones normales distintas. Vamos a estar trabajando con otra ecuación química redox, en donde tenemos que el iodo molecular va a estar reaccionando con el ácido nítrico para formar ácido iódico más monóxido de nitrógeno y moléculas de agua. El iodo molecular, número de oxidación 0, hidrógeno más 1, ácido nítrico, el nitrógeno es más 5, el oxígeno menos 2, ácido iódico tenemos que el hidrógeno es más 1, el iodo es más 5, el oxígeno es
menos 2. Del monóxido, como el oxígeno es menos 2, el nitrógeno es más 2. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. ¿Qué sustancias cambiaron el número de oxidación? Por un lado tenemos el yodo molecular que pasó a ion iodato y tenemos el ácido nítrico que pasó a monóxido de nitrógeno. Entonces vemos que los cambios del yodo es de 0 a más 1, menos 1 el anión iodato y el anión nitrato pasó a monóxido de nitrógeno que es 0. Lo primero que vamos a estar balanceando son cantidades de átomos. Por un lado tengo 2 átomos de yodo, entonces tengo que estar multiplicando esto por 2. Al multiplicar esto por 2 voy a estar teniendo 6 átomos de oxígeno, por lo que tengo que estar sumando 6 moléculas de agua. Como tengo 6 moléculas de agua, voy a tener 12 protones, por lo que voy a tener que considerar esos 12 protones también en el producto. Finalmente, ya está balanceadas las cantidades de átomos presentes en la semirreacción. Entonces, lo que voy a hacer es verificar los cambios en el número de oxidación. Cambio de 0 en el reactivo y en el producto estoy teniendo que este 2 por menos 1 es menos 2 más 12 va a 10. De 0 a más 10. Como hubo un aumento en el número de oxidación, significa de que se estuvieron perdiendo electrones. ¿Cuántos electrones? 10 electrones. Pérdida de electrones es la semirreacción de oxidación. En la segunda semirreacción tengo que el ion nitrato pasó a monóxido de nitrógeno. 1 de nitrógeno, 1 de nitrógeno. Lo que está desbalanceado son las cantidades de oxígeno. 3 por un lado y 1 solamente en el producto, entonces voy a estar sumando 2 moléculas de agua. Esto me va a hacer que necesite estar sumando 4 protones. Entonces los cambios que ocurrieron en esta semirreacción es de más 3 a 0. Como va para la izquierda, significa que los electrones están ganando. ¿Cuántos electrones? 3 electrones. Hay una reducción. Lo que tiene que ocurrir es que todos los electrones que se pierden tienen que ser los electrones que se ganan. Y tenemos que se pierden 10, se ganan 3 y el mínimo común múltiplo entre ambos es 30. Voy a tener que multiplicar la primera semirreacción por 3 y la segunda por 10 para poder estar igualando las cantidades de electrones. Entonces, ¿qué eso va a hacer? Va a hacer que yo tenga, por un lado, 18 moléculas de agua más 3 moléculas del yodo. Voy a tener 6 iones iodatos. 12 por 3 son 36 protones y 30 electrones. La segunda semirreacción serían 40 protones, 10 iones nitrato, 30 electrones, todo esto en el reactivo para formar 10 monóxido de nitrógeno más 20 moléculas de agua. Aquí voy a tener de que los 30 electrones que se pierden son los 30 electrones que se ganan. Pero ¿qué más voy a poder estar simplificando? Por un lado, puedo estar simplificando las cantidades de agua. Tengo 18 en el reactivo y tengo 20 en el producto. Entonces, aquí me estaría sobrando 2 en el producto. Por otro lado, también las cantidades de protones. Tengo 36 en el producto
y tengo 40 en el reactivo. Entonces en el reactivo me estaría sobrando 4. Entonces estos numeritos, estos coeficientes son los que voy a estar considerando para el balanceo. ¿Cómo quedaría? Estaría quedando 3 iodos más 4 protones más 10 del NO3 nitratos para formar 6 iodatos más 10 monóxidos más 2 moléculas de agua. Y esos coeficientes entonces vamos a estar considerando para el balanceo. Trabajemos con el yodo. 3 moléculas de yodo forman 6 ácidos iódicos. Luego con el ácido nítrico, 10 ácidos nítricos forman 10 monóxidos de nitrógeno. Y luego vamos a ver qué es lo que falta. Y acá tenemos 4 protones, pero acá ya estamos teniendo 10. Y luego al final tenemos 2 moléculas del agua. ¿Por qué no coinciden estos 4 protones con la cantidad de ácidos nítricos totales que estamos teniendo? Porque según nuestro balanceo de las semirreacciones, lo que significa estos 4 protones es que estos 4 átomos de hidrógeno van a formar 2 moléculas de agua. Pero en realidad son 10, entonces los 6 átomos restantes están formando parte del ácido iódico. Ahí entonces ya tenemos nuestra ecuación balanceada y nos queda identificar cuál es el agente oxidante que va a estar en la semirreacción de reducción, que sería el ácido nítrico. Y luego tenemos el agente reductor que va a estar en la semirreacción de oxidación, que sería el yodo molecular. Y eso es todo para este video. Hasta la próxima.